Me hallo hoy apostado en el lienzo de la muralla, donde el granito gris desafía todos los siglos. Visto mi herreruelo y mi gola bien almidonada, inspeccionando cada sillar de esta obra sagrada. Desde este adarve que recorre el Alcázar de Ávila, veo como el sol se oculta tras los montes de granito. Mirad estas 88 torres de defensa, no se alzaron para ser un adorno del paisaje. Fueron puestas para marcar un perímetro fuerte, donde el mando político pierde su jurisdicción. La historia nos cuenta que Raimundo de Borgoña mandó traer a los mejores maestros canteros. Buscaba proteger la frontera de Extremadura, creando un recinto donde el hombre viviera libre. Etimológicamente Valladar viene del latín, donde el vallum era el muro del campamento romano. Este título preliminar es la cimentación, que sostiene el peso de nuestra realidad jurídica. El capítulo primero dicta con sabiduría, que nada existe fuera de la naturaleza humana. Rechaza el juez toda ficción de los manguis de hoy, atendiendo siempre a la verdad de los hechos puros. Intramuros la gente comercia con sus harinas, ajena por completo a la ambición de los soberbios. Esta soberanía de la persona natural es el tesoro que el capítulo segundo protege. Manda huevos que nos digan que la cerca es un don, cuando es la condición de que la libertad exista. Los cubos de piedra que miráis con asombro ahora son las garantías que proscriben la arbitrariedad. Distingo el derecho que nace de la piedra firme, de esa reglamentación que es solo puro fango sucio. La ingeniería social de los demagogos modernos pretende derribar el adarve con simples papeles. Pero el granito de Ávila no entiende de pactos, solo entiende de la realidad axiomática de hoy. A buenas horas mangas verdes vienen los manguis, queriendo tasar nuestra propia existencia humana. El juez debe ser como el cantero que ajusta el bloque, asegurando que la verdad no se desmorone nunca. Si el magistrado ignora el perímetro de la cerca, está permitiendo que la tiranía rompa el muro. Águila es la Jerusalén de Castilla la Vieja, un recinto místico donde el ius se hace granito. Mirad cómo el cimorro de la catedral se alza, formando parte del lienzo como una torre más. Es la unión de la ley de Dios con el orden del hombre, una estructura de verdad que no admite mentiras. No usamos aquí el lenguaje de los mercachifles, ni el protocolo ineficiente de las cortes de hoy. La piedra no miente porque tiene peso y tiene alma, mientras la lex del mando es solo humo que se va. ¿A quién quieren engañar con su interés general, si solo buscan vaciar la bolsa del buen vecino? Ese robo disfrazado con palabras de seda, se estrella contra el granito de nuestros adarves. La persona natural es el sillar del edificio, el fin último de toda organización política. Si la cerca no sirve para defender al libre, entonces no es muralla sino una cárcel de piedra. Pero la apócrifa alza muros técnicos y reales, condiciones de existencia para nuestra autonomía. No es una concesión graciosa del soberano, es un derecho previo que el juez debe descubrir. El protocolo forense exige rigor y fijeza, como el mortero que une estos bloques de la cerca. Si el juez prefiere la lex a la justicia abstracta, está vendiendo su alma por un plato de lentejas. Observemos el mercado que fluye bajo el sol, un orden espontáneo que no necesita mando. Los pastores acuerdan el trato con un apretón, sellando el ius con el juramento de la palabra. A eso le llaman caos, los manguis verdes ahora, porque no pueden tasar el beneficio del trato. Pero el Valladar está aquí para impedir el robo, fijando el perímetro donde el mando no alcanza. Dícese que Ávila tiene 9 puertas de entrada, cada una es un rito de acceso al derecho común. La puerta del Carmen y la de San Vicente hoy son testigos mudos de la libertad que guardamos. No hay mayor injusticia que romper el Valladar, destruyendo la seguridad de la gente honrada. El rito judicial se convierte en mera fuerza, si la letra del artículo no es esclava del sentido. El juez que negligentemente ignore este canon, está traicionando el sagrado oficio de juzgar. Allá van leyes doquieren reyes decían todos, pero aquí la piedra manda sobre el papel mojado. Si es muro es defensa de la integridad del libre. Y si es brecha es triunfo de la tiranía del mando. He dicho. Me hallo ahora mismo sobre este adarve, inspeccionando la piedra de este Valladar. Del título preliminar, que es la cimentación que sostiene nuestra soberana realidad.
El mando político queda extramuros, al que le cerramos la puerta frente a su bota de hierro. El derecho es un pacto sagrado. Y los muros técnicos garantías reales, que protegen nuestra feria. Si es valladar es libertad del vecino, si es brecha es tiranía de los soberbios. He dicho. Y a leer procedo las rúbricas del título preliminar y de sus 3 capítulos. Título preliminar. Marco conceptual y límites de la Constitución. La rúbrica de este título preliminar identifica al conjunto de normas que fijan el perímetro de la realidad jurídica y el valladar que la Constitución alza frente al mando. Su significación impone al juzgador la obligación de interpretar el articulado posterior, bajo la estricta sujeción a los límites y definiciones aquí declarados, los cuales gozan de la máxima prelación, dentro del orden constitucional. Capítulo 1. Marco conceptual. La denominación de este capítulo 1 declara que su contenido fija las premisas axiomáticas y praxeológicas necesarias para el descubrimiento del derecho. En consecuencia, su significación manda que toda relación jurídica se interprete partiendo de la naturaleza humana y la realidad de los hechos aquí descritos, rechazando cualquier ficción doctrinal que se aparte de estas verdades primeras. Capítulo 2. De lo que precede y rige por encima de la presente Constitución, y del orden jurídico y organización política por ella establecidos. La rúbrica de este capítulo 2 identifica el derecho que rige por encima de la norma suprema, situando la soberanía en la persona natural y los derechos naturales, como fin último de la organización política. Por su ubicación en el título preliminar, su significación prevalece sobre todo el libro segundo, obligando a interpretar la organización como un instrumento de legítima defensa de los derechos individuales y de la unidad de la nación. Capítulo 3. Garantías, Estado de Derecho, separación de poderes y proscripción de la arbitrariedad. Téngase por reconocido y establecido que la rúbrica de este capítulo 3 identifica el conjunto de muros técnicos y defensas procesales que protegen la libertad del hombre frente a la pulsión de mando. Su significación, en tanto que subconjunto del título preliminar y del libro primero, impone al juez la obligación de interpretar este capítulo 3 no como meras concesiones del Estado, sino como las condiciones de existencia de la propia Constitución. Me hallo en lo alto de este lienzo de piedra, donde el granito de la cerca corta el viento, mientras contemplo la soberbia del mando político. El magistrado es hoy un centinela. Su oficio no consiste en obedecer decretos, sino en vigilar que el valladar sagrado no sea saltado por los tahúres de la corte. Etimológicamente magistrado viene de magis, que denota grandeza de espíritu, para poner freno a la voluntad de los soberbios. El juzgador está obligado por la rúbrica a desechar las ficciones de cualquier despacho, atendiendo siempre a la verdad de los hechos puros. Jurisdictio significa decir el derecho. No es repetir el bando del corregidor, ni aplicar reglamentos que son pura bosta, fabricada para vaciar la bolsa del buen vecino. Si el mando emite normas como churros, que pretenden mover los mojones de nuestra casa, el juez debe declararlas como actos carentes de ánima. Vive Dios que nos quieran vender hoy el ordenamiento como si fuera justicia, cuando es solo una trampa de ingeniería social. El título preliminar fija un perímetro, un valladar que alza la Constitución, frente a la pulsión de mando de los demagogos. El juez no es un funcionario del Estado, sino el guardián de los muros técnicos, que protegen la integridad de la persona natural. La soberanía reside en el hombre de carne, no en el papel timbrado de los ministerios. Imagine usted al fiel de la balanza, que en la plaza del mercado de esta ciudad, debe medir el trigo con la vara de Burgos. Si el mando ordena que la vara encoja, para cobrar más tributo al que trabaja, el juez debe romper esa vara de injusticia. Su lealtad no es con el que firma el sueldo, sino con el ius previo y absoluto, que habita en la naturaleza de nuestra convivencia. El capítulo 3 no es una merced, sino la condición de que el sistema sea. Vive Dios que la arbitrariedad asoma, cuando el magistrado se vuelve escribano, al servicio de la voluntad del soberano. La proscripción del capricho político exige que el juez descubra la verdad jurídica, analizando las premisas de la conducta humana.
No hay nada válido en este reino de Dios que contradiga la raíz ontológica del libro primero, fuente de toda fuerza para obligar al libre. La ley que lesiona la raíz de la nación es un cadáver que el juez debe enterrar. Distingo el orden que nace de los tratos, frente al ordenamiento diseñado por el mando, que busca tasar hasta el aire que respiramos. Sus excrecencias vienen hoy imponiendo que el juez sea un mero autómata, que procesa reglamentos como quien muele grano. Pero el derecho es un juramento sagrado, un vínculo que nos une en libertad, fuera del alcance de la bota del legislador. El magistrado que olvida su mística, deja de ser magíster para ser un puñetas. Si el mando intenta asaltar nuestra muralla, el juez debe ser el mortero que une las piedras, cerrando el paso a la ficción del interés general. Esa entelequia es solo un disfraz de seda, para ocultar el robo de la propiedad ajena, y la asfixia de nuestra autonomía privada. El juez interpretará todo el libro segundo, como un simple estatuto de organización colectiva, supeditado siempre a los cimientos de lo justo. Lo justo lo es en sí mismo, en su propia esencia, y no porque lo decida el mando. Más lex, menos ius. Si es ius es defensa del hombre libre, si es lex es cadena para el súbdito. He dicho.